Hola, buen día. Buen día, profe. Hola, profe. Ya, profe. Bien, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Buen día. buen día, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Buen día. ¿Cómo vienen esas materias? Bien, hasta el momento. Hasta el Por momento. ahora, Por ahora y solamente por ahora. Buen día, profe. por ahora. Buen día, buen día. Bueno. Perdón. Ahí vamos. Profe, Bueno, ¿ilusionado con la Copa América o después del partido de que jugó contra Colombia se bajó un poco la ilusión? no, sí, esta la organizaron para la Pulga. Es para él. Si no, no se jugaba. Si él ya hubiera salido campeón, no se jugaba esta copa. Mm. Eh, Bueno. Tuvo mala suerte el otro día también, ¿no? Un poquito, Sí, ¿o no? mal planteo de Sí, Scaloni. pero Sí, sí, los vi, estaban cansados igual al final. No corrían mucho. igual Pero. jugaron bien. Va, para mí jugaron bien. Y si hubiera entrado alguna de las que generó, tuvo más chance que Colombia en todo el partido. Sí. Pero Pero Argentina lo que sí, creo que fue la jugada de Foy en la que vino el gol. sí. Sí, igual yo le echo Sí, más por culpa eso no lo. al arquero. A Buen día, profe. Martín. Manos de Sí, por eso manteca. pues no lo termina convocando a Foy de ahora para la Copa América. Yo creo que fue, no sé si fue por ese error, pero lo dejó fuera. Igual también mal planteo del principio, poniéndolo a Otamendi para mí, ya el fin de un ciclo. Y puede De ser. Otamendi en la selección. Buen día, Johnny. Está saludando ahí. Bien, bueno, arrancamos. El otro día habíamos tenido una clase asincrónica sin Zoom para aprovechar y poder redactar por dos motivos. Uno, así podían usar el horario de clase para hacer las redacciones y aparte porque sinceramente estaba hecho pomada. Me dieron la vacuna, la AstraZeneca y quedé 38,5 de fiebre 2 días. Tuve jueves y viernes tirado que no podía ni levantarme a prender la compu. Así que les pido disculpas por eso, pero realmente ¿Y cómo está, profe? no, no, 2 días y después de 10. Ya he hecho un tanque ahora. Vamos para Oh, qué arriba. bueno, profe. Bien ahí. Susana está jorobada ahora, ¿no? La internaron, dice. Parece, ¿no? Sí. Está en Uruguay, encima. Sí, en Cantegril está, en el mismo lugar que Maradona cuando estuvo, Sí. seguramente, ¿no? Pues está en punta ella. Bien. Bueno, quiero que me digan de las correcciones que vieron, a ver qué no entendieron, ¿sí? Y ahora vamos a ir con algunas cositas que anoté como para refrescar, porque por ahí no se equivocaron en esta ustedes, pero sí alguna compañera, algún compañero, y está bueno ver esas cuestiones para evitar en el futuro, ¿no? Algún error. Algo que no hayan entendido. ¿Se acuerdan que vieron? Y el profe me corrigió algo acá, pero la verdad que no le entiendo nada. Algo de eso. ¿Ahí? Bueno. A mí me interesa la calificación mientras hagan los ejercicios. No me preocupa, ya sé que usted dice, ah, profe, ¿cómo no le va a importar la calificación? Si ustedes trabajan, están en primer año, van a aprobar la materia. El problema es cuando no hacen los ejercicios, ¿sí? Sí me interesa que, si yo pudiera, no les pondría nunca calificación, pero tengo que orientarlos a ver cómo está, porque a veces uno se equivoca mucho, pero el error no es tan grave para periodísticamente hablando. Y a veces se equivoca poquito, pero es importante el error. Digo, en nuestra materia consideramos más importante si nos equivocamos en un error periodístico, en un dato erróneo, que si hay un tilde mal puesto, un acento mal puesto. Está mal que no haya un acento donde tiene que ir, pero es solucionable y lo van a trabajar con el profe de lenguaje. Entonces, eh, por eso a veces les pongo una calificación. Si fuera por mí, ni los calificaría y me gustaría más que vean en qué nos equivocamos al redactar
porque eso es lo que nos va a mejorar. Aunque en el futuro ustedes se dediquen a la radio o a la tele, hay que zafar en todas las materias prácticas acá. En todas tienen que, si les ofrecen un trabajo, tienen que decir que sí, ustedes. Entonces, por eso me gusta achicar ese margen de error. No digo ser los mejores redactores de Sudamérica, pero por lo menos eh, escribir algo que se entienda y que no tenga errores, y si tiene errores que sean poquitos. Obviamente que en primer año tienen que tener errores porque es el momento de equivocarse, pero estoy hablando de el día de mañana cuando tengan una posibilidad laboral. ¿Sí? Eh, repito, ¿alguna corrección que no hayan entendido o empiezo yo por las correcciones? Bueno, ahora cuando tire los Profe, títulos, sí, a ver, a mí me había pedido más puntuación en el texto. sí. ¿A qué se refiere con eso? A eso le pasó a la mayoría y lo tengo anotado acá. Me refiero a que hagan oraciones más cortas, sí, completas, que se entiendan, que tengan la estructura como para que se entienda qué es lo que dice esa frase, pero usar más el punto seguido, que no haya un párrafo de 10 líneas o de 5 líneas seguidas, que es toda una oración, que por ahí tiene comas, tiene punto y coma, pero no tiene un punto. No, hagan oraciones cortas y sencillas para no complicarse. A eso me refiero cuando digo usar más puntuación, a usar más el punto seguido, hacer oraciones más cortas. ¿Sí? Termino una idea y arranco otra, ¿sí? Aunque esté hablando del mismo tema. Eh, si ven eh, que dudan y todo, pueden hablarlo también con el profe de lengua para trabajarlo de manera especial, alguno de los aspectos, sea verbo, sea acentuación, sea puntuación, eh, pedirle recomendaciones acerca de ejercicios que se pueden hacer, pero lo ideal es construir oraciones cortas y completas. Por ejemplo, los que escriben de deportes, si en una jugada, al describir una jugada de gol, tienen que usar 2 o 3 oraciones, se puede, no hace falta usar una sola oración para describir una acción, ¿sí? Podemos usar el punto seguido para en 2 o 3 frases contar esa acción. A eso me refiero cuando digo que usen más el punto seguido. Eh, comenzamos. Lo que tenían ustedes que hacer era leer un cuento, ¿sí? En uno estaba la posibilidad de escucharlo también, que eran Allá bailan, aquí lloran, que era una historia policial, medio dramática, romántica también, basada en un cuento de Mempo Giardinelli, que transcurría alrededor de una fiesta popular, ¿sí? La fiesta de San Juan, que se celebra en Chaco, en Paraguay, en Misiones, en toda esa zona. Se celebra en muchos lugares en realidad, pero principalmente en esa zona de la región. Y, y el otro cuento era 19 de diciembre de 1971, la historia del viejo Casale, ¿sí? El clásico entre Rosario Central y Newell's, en el que un grupo de hinchas de Central secuestran al papá de un amigo porque era cábala, porque nunca había perdido Central contra Newell's cuando él estaba en la cancha. Y no iba a ir a ese partido. Entonces lo llevan y bueno, a partir de la historia pasa lo que pasa. No lo spoileo por si alguno no lo leyó y lo quiere leer. Y aunque lo vamos a decir a lo largo de las correcciones, seguramente. ¿Ese partido, alguien lo había escuchado nombrar, ese partido, en la vida real? ¿O nunca habían sentido hablar de él? No, no, yo ¿No? nunca lo escuché. La historia es ficción, ¿sí? Las dos son ficciones que leyeron, pero el partido fue real. El partido se jugó realmente, o sea, en la vida real. En la semifinal del Nacional 71, en esa época había 2 torneos: Metropolitano, que jugaban los equipos de acá, y Nacional, porque no estaba el Nacional B, era la primera B metropolitana, la segunda categoría, Nacional, en el que se incorporaban los equipos del interior, salvo los directamente afiliados a AFA, como Newell's, Central, Unión, Colón, que esos ya estaban en el Metropolitano. En ese texto había palabras muy picantes, dice Ricardo. Sí, sí, era.
porque el hincha que habla es como un barra casi, casi un barra y insulta y todo. Eh, entonces, se jugó la semifinal del 71. Tenía que ser en cancha neutral y justo le tocó jugar a Central contra Newell's y jugaron en el Estadio Monumental de River esa semifinal, que realmente ganó Central 1-0 con gol de palomita de Aldo Poy. Y lo que es ficción es todo lo del secuestro, lo del hombre que era cábala y eso. Eh, Contaba más una anécdota. Bueno, una anécdota es una historia en definitiva. ¿Sí? Es eso, es lo que vivieron, la vivencia de ese grupo de amigos. Johnny dice que contaba más una anécdota que una historia. Sí, era lo que estaba narrando. Era como que nosotros, ¿sí? Éramos el periodista que fuimos a cubrir y había un hincha que nos relataba todo lo que habían hecho. ¿Sí? Entonces, hablamos de la puntuación. Recalco también la acentuación. Para dar uno de los ejemplos, cuando usan un verbo en pretérito perfecto simple, ¿sí? Asesinó, ¿sí? Esos verbos terminados en o, que se acentúan en la última sílaba, siempre llevan tilde, de esa manera conjugada, ¿sí? Pero fíjense en la acentuación cuando ven que tienen muchas dificultades de tratar de trabajarlo. Como siempre digo, cuando ustedes estaban en cuarto grado no les interesaba aguda, grave y esdrújula a la mayoría de ustedes, o naturalmente. Hoy que quieren ser periodistas o que son periodistas ya, les interesa saber acentuar bien más allá de que el Word los ayude. ¿Sí? Entonces, denle bolilla a eso. No titular antes. Acuérdense esto para siempre, no lo repitan más. Escriban las notas y después le ponen el título. Primero escribir, después titular. Cualquier tipo de nota, con cualquier profe que hagan, siempre primero escriban la nota y después titulen. Porque, por ejemplo, me encuentro con una crónica que dice, arranca así, el hecho ocurrió, ¿qué hecho? No lo mencioné nunca. Que esté en el título no quiere decir que esté en el texto. En una redacción, tal como vimos en una de las primeras clases, en un documental, en una redacción de un diario o de una web, hay diferentes puestos. Escribe un cronista, un redactor, una redactora y titula un editor o una editora. ¿Sí? Si la editora se encuentra con el texto que dice el hecho ocurrió, ¿qué hecho? No sabe qué es lo que pasó. Entonces arranquen de manera completa, ¿sí? Contando qué fue lo que pasó, quiénes fueron los protagonistas, cuándo sucedió, dónde sucedió, las preguntas básicas de las que tanto hemos hablado. No titulen antes de arrancar porque corren ese peligro de equivocarse en el inicio de la nota con tal de no repetir. Es verdad que en alguna web pueden encontrar ese formato de que el título después le da continuidad a la nota, pero no es lo habitual. Entonces ustedes escriban para la mayoría de los medios. En este caso, vamos a decir los posibles inicios que habían. A ver, ¿quién se anima a decir a viva voz el inicio de Allá bailan y aquí lloran? A ver cómo arrancaría la nota. ¿Sí? A ver, de acuerdo a lo que leyeron en las correcciones y de lo que escribieron ustedes. ¿Alguien de los que haya trabajado con Allá bailan, aquí lloran? Ya leemos nuestra ¿Quién redacción, fue el profe. A ver quién. No, no importa, o decilo lo que te acuerdes. ¿Cuál Yo es el tengo acá a quién? mano mi redacción. ¿Quiénes son los protagonistas que estuvieron? Uno de ellos, yo puse en la primera parte, puse gran conmoción por una muerte en la tarde otoñal de San Juan del Chaco. Asesinaron de 2 apuñaladas a Rosauro, que es el quién, que es uno de los protagonistas. Sí, Un trabajador del ingenio de esposo de Juana, que también es otra de las protagonistas. Según nos comentan fuentes cercanas al hecho, el joven chaqueño lo mataron a sangre fría con una puñalada errónea y la segunda certera que le perfora el corazón. Estos eran los testimonios de Vicenta, Doña Encarnación, Marita y Eduviges, que atestiguaron el hecho. Posterior a esto, se dirigieron al rancho
en estado de shock, repitiendo constantemente, le partió el corazón, le partió el corazón. Eso puse yo en el primer párrafo. Bien, bien, muy bien, Joaquín, muy bien. A ver, ¿quién puede aportar qué le faltó a Joaquín, aunque debe estar en las correcciones, pero no lo digas vos, Joaquín? ¿Qué le faltó a ese comienzo? Que está Tal vez perfecto. el día, creo que no escuché el día en que pasó, tipo, creo que ahí lo decía. Bien. Sí, sí, puse en una tarde otoñal, puse, porque no tenía la fecha precisa de cuándo lo mataron. Ah, Claro, ponele, yo hice el mismo y había puesto, tipo, agregué el viernes 24 está bien. o Si no algo. está demasiado claro en el texto eso. En un momento queda medio confuso si es viernes 23 o es que fue el 24 de junio se celebra la fiesta, la fiesta es real también, ¿eh? La fiesta de San Juan, que se celebra en Chaco, en Paraguay, en Misiones, en Formosa. Se celebra todos los 24 de junio, el día de cumpleaños de Messi, de Gardel, tantos más. No, es Riquelme, ¿no? Riquelme también. Eh, y ahí no queda claro si el viernes era 23 y el sábado 24. Me parece que era medio confuso. Hace bastante que no lo leo el cuento, pero me parece que quedaba así. Pero más allá de eso, como hecho, falta un hecho ahí. Ahí tenemos un asesinato. ¿Qué otro hecho hubo saliente dentro de lo que es la historia? El asesinato es lo más importante, ¿no? La muerte de Juana en las brasas. Exacto, exacto, el suicidio. Entonces, es difícil encastrar los dos hechos, pero podríamos decir que una pareja, ¿sí? Apareció muerta o quemada, ¿sí? Los integrantes de una pareja aparecieron quemados, calcinados, muertos, en el fondo de su casa, en el patio de su casa, ¿sí? Y ahí sí aclarar que a él lo habían asesinado, ¿sí? Por un tema de ajuste de cuentas laborales, un tema de gremial, lo que sea, y que ella se suicidó por la angustia o en medio de la fiesta. Teníamos dos hechos que los dos tenían que ir a parar a la cabeza. Cuando decimos la cabeza es el primer párrafo de la nota, ¿sí? Eh, en muchos casos pusieron que Juana se había suicidado, pero en el fondo en el cierre de la historia, en el último párrafo, tal como sucede, pero omitieron ponerlo arriba también. Es un dato saliente eso, ¿sí? Y el título tendría que abarcar a las dos. Algunos pusieron tragedia en Chaco y está bien, porque un poco abarca todo, pero asesinato y suicidio o buscar dos variantes, ¿sí? Pero había dos hechos. Y en la otra historia también había dos hechos. ¿Cuáles eran en la del viejo Casale, los dos hechos? Quienes trabajaron ¿El con... secuestro de la muerte? ¿Cómo era el del Exacto, secuestro? exacto. ¿Sí? Un hombre de unos 70 años, 80 años, no sé, porque no aclara demasiado tampoco la edad, un hincha de Central de unos 80 años, que había sido secuestrado por un grupo de hinchas, murió en plena tribuna, murió de un infarto en plena tribuna. Sí, eran dos hechos también. ¿Por qué eran dos hechos en este caso? Ustedes pueden decir, pero la muerte es lo más importante. Lógicamente que es más importante. Si yo estoy escribiendo un hecho policial, asaltaron al supermercado chino de acá a la esquina, se robaron un paquete de azúcar y le gatillaron a la cajera, obviamente que es más importante que le gatillaron a la cajera que se robaron un paquete de azúcar. Pero también tiene que estar el otro hecho dentro de lo que es la historia. La historia, el hecho en sí, más que la historia. Y en este caso, la muerte de un infarto en plena tribuna se da no digo en todos los partidos, pero en muchos partidos pasa eso, que se descompone una persona en la platea, en la tribuna, lo van a atender y fallece. La curiosidad máxima acá era que había sido secuestrado, secuestrado entre comillas pusieron alguno y está bien, lo di por válido, porque en definitiva él accede a ir, pero, pero lo saliente, lo destacado, lo fuera de lo común era que había sido secuestrado por un grupo de hinchas. Que alguna vez ha pasado también, porque yo que he trabajado en fútbol de ascenso en el diario Crónica, he tenido que escribir historias de estas del fútbol de ascenso, de reales que la hinchada de Chacarita cada dos por tres secuestraba algún colectivo, se los llevaban al colectivero a la cancha de visitante y después lo liberaban cuando volvían del partido, ¿sí? Era para tener un transporte para movilizarse, no para pedir un rescate ni para nada de eso. Eh,
Dice Johnny, todo tiene un porqué de cada noticia que redacta el cronista. No, no todo tiene el porqué. Cuando hablamos de las preguntas básicas, no todo tiene el porqué. No siempre todas las preguntas básicas tienen que estar respondidas también en la cabeza, pero en general el quién, el qué, ¿sí? El cuándo, el dónde están. Por ahí podemos agregarle el cómo y el por qué o el para qué en algunos casos. Eh, Entonces, en las dos teníamos dos hechos para destacar en la cabeza, ¿sí? Que fue algo que faltó en la mayoría de los textos, porque la mayoría utilizó el suicidio, perdón, el asesinato de Rosauro y la muerte de Casale, pero no lo del secuestro y no lo del suicidio de Juana. Otra cuestión para destacar, ¿sí? Es que desde lo periodístico, eh, era en el caso de Allá bailan y Aquí lloran, la narración, ¿sí? Posterior a la cabeza, cronológica, por esto es una crónica, cronológica de los hechos. Y muchos terminaron redactando una noticia y no me detallaron cronológicamente qué fue lo que había pasado, cómo fue que Rosauro salió del ingenio, de la fábrica de azúcar en la que trabajaba, y ahí fue apuñalado por un compañero que habría sido Rufino. Cómo ocurrieron los hechos, era algo que había que relatar. Y además, en el comienzo de la nota, en los dos casos, tanto en Allá bailan, aquí lloran, como en 19 de diciembre del 71, es mejor la referencia que el nombre real. No lo tomo como un error, pero es mejor decir un empleado de la fábrica de azúcar, ¿sí? Que decir Rosauro, porque Rosauro es un nombre así, general, no es alguien famoso. Y es mejor decir un hincha de Central de 70 años que decir el viejo Casale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la referencia en este caso es mejor. ¿Vieron cuando hay, no sé, algún hecho policial, por ejemplo, un accidente o un asalto? Asaltaron a una maestra en Quilmes, ¿sí? Dicen una maestra de 30 años, no dicen Juana López, dicen la referencia y después a lo largo del texto sí mencionan el nombre, pero primero es mejor la referencia. Ojo, si asaltaron a Marcelo Tinelli, ponen asaltaron a Marcelo Tinelli. Fue internada Susana Jiménez, entonces porque ya tiene su entidad. No dicen fue internada una famosa conductora de televisión. No, directamente te dan el nombre porque es alguien famoso, pero si no, en estos casos es mejor la referencia que el nombre en sí. A veces tiene que ver con el oficio, con la edad, con el sexo, si es hombre, si es mujer, si tiene 30, 50, 70 años, a qué se dedica, ¿sí? Entonces, ahí era mejor la referencia. Eh, Bien, ¿hasta acá todo claro? ¿Alguna duda que se les haya planteado? Seguramente están Profe, advirtiendo. A ver, Johnny, ¿ibas a decir algo? No, no, no hay ninguna duda. Perfecto. profe, Sí, entonces era mejor en una crónica decir al principio, como dice usted, ¿no? Un empleado de una fábrica y después mientras desarrollamos la noticia poner el empleado de nombre y ahí poníamos el nombre, exacto. ¿no? Bien, Damián. Así es cuando no es alguien famoso, repito, ¿sí? Si Sí, asesinaron a Alfio Basile, ponemos Alfio Basile directamente y después ponemos que el entrenador de fútbol, ¿sí? claro, Si claro. asaltaron a Ángel de Brito, ponemos Ángel de Brito, porque la gente sabe quién es, y después ponemos un conductor de televisión. Pero cuando es así gente anónima, como podríamos ser cualquiera de nosotros acá, es mejor primero un estudiante de una escuela de periodismo de caseros o un profesor de una escuela de periodismo de caseros, es mejor que poner el nombre ahí de entrada, ¿sí? O directamente pueden poner ahí un estudiante llamado así, pues, pero que sí esté la referencia en el inicio. Es mejor. Claro. Se suele usar de esa manera. Profe, Sí, usted decía que teníamos que aclarar las dos cosas que pasaron, digamos, o sea, la muerte de Rosauro y también el suicidio de Juana. Si, por ejemplo, lo ponemos en el título,
suicidio en Chaco, en la fiesta del Tata Yehasa. Sí. Podríamos seguir redactándolo así, por ejemplo, arrancar cronológicamente con lo que pasó, con lo que asesinaron a Rosauro y después ponerlo al final, o No, tendríamos que seguir poniéndolo a los dos al no, inicio. tiene que estar los dos en la cabeza, en este caso. Los dos datos en la cabeza. Y recordá, Joaquín, que ustedes titulan sus propias notas, pero en la vida real no es así. El redactor, ustedes son los redactores, sugieren capaz un título, pero el título lo pone otro. Y en el editor de ustedes es como si fuera un lector. Leyendo las 5, 6, 10 primeras líneas, tienen que enterarse de todo lo que pasó, por lo menos de lo importante. Entonces, en esas primeras líneas tienen que estar. Esas 10, 5 o 10 primeras líneas tienen que servir tanto para nuestros editores, que le pongan un título, como para nuestros lectores para ver si quieren seguir leyendo la nota o ya se quedan con esas 5 o 10 primeras líneas en las que tienen que estar los datos fundamentales. En este caso, los dos hechos tienen que estar en las primeras líneas, ¿sí? Aunque uno sea más importante que otro o más fuera de lo común que otro, ¿sí? Claro, hay que como decir lo que pasó al principio y después ir desarrollándolo. Exacto. Vos contás, las primeras 5 o 10 líneas es como un breve resumen, pero obviamente que todo no lo podés contar. En la historia del viejo Casale, todo el secuestro no lo podés contar en 5 líneas. Entonces, ahí tenés que poner que lo secuestraron. Y después en el desarrollo se vuelven a repetir los hechos y se van agregando datos, ¿sí? Tanto en una crónica como en una noticia sería lo mismo. Lo único que en la noticia no hay un relato pormenorizado de los hechos tal como ocurrieron, pero también tendrían que estar en esas primeras líneas todo lo importante. Así que no. Profe, Sí, Gonza. ¿y cómo hago para ir relatando los hechos y que quede una crónica y no que se me vaya por ahí como me pasó a mí, que sea como más un resumen del cuento? Eh, vos tenés los hechos ordenados en tu cabeza o en tu cuaderno donde tomaste nota, tal como ocurrieron, ¿no? Tenés el orden en el cual ocurrieron. Y ahí los vas contando, qué fue lo que ocurrió, y detallar cómo fue que ocurrieron, en tanto en cuanto tengas la información, ¿no? Siempre. No es que es obligatorio escribir siempre una crónica, tenemos que tener la data de cómo ocurrieron. Si no sabemos sabemos que fue asesinado, que fue a la salida de la fábrica, pero no sabemos cómo ocurrió, no lo podemos contar cómo fue que ocurrió porque no lo sabemos. Tendríamos que averiguarlo a ver si conseguimos más información, pero no siempre podemos tener acceso. Pero en este caso, en los dos cuentos estaban detalladas cómo habían sido las historias, ¿sí? Por ahí en la de el cuento 19 de diciembre estaba más detallado todavía el hecho del secuestro que en el otro que nos iba arrojando datos sueltos. Pero en definitiva, Gonzalo, la crónica también es un resumen, ¿sí? Lo que pasa es que están ordenados cronológicamente los hechos, ¿sí? Tal como ocurren a través del tiempo. Eh, Gracias. Bien. Igual lo que plantea Gonzalo es, porque yo les puse a muchos, o algunos casos, no era hacer un resumen del cuento, porque muchos incluso empezaron a escribir en el cuento tal, no, había que, en realidad era un ejercicio, ¿no? Tomar la historia que encontrábamos en el cuento para redactar una crónica cual si hubiese sido real, no como que hubiera sido un cuento, como si alguien nos hubiera contado ese hecho porque bien podrían haber sido hechos reales, eh, tanto lo del secuestro para ir a la cancha como lo del asesinato por un tema gremial en una fábrica y el suicidio de la esposa. Algunos datos erróneos encontré por ahí, ¿sí? Eh, Siempre tenemos que tener atención a las fuentes informativas, ¿sí? Algunos que le anoté, está mal el dato, está equivocado. No sé, por ejemplo, cuando ponían que el asesinato de Rosauro fue en San Juan. Ya sé que es medio confuso a veces, pero la fiesta de San Juan es por el santo San Juan, pero no es que se había generado en la provincia de San Juan propiamente dicha. Eh,
Y en la cantidad de caracteres, ¿sí? A algunos les anoté eso, acuérdense. Si decimos 2000 caracteres, son 2000 caracteres, pueden ser 1800 a 2200, pero no 7000 o no 500, ¿sí? Más o menos. Eso no lo hago porque sea malo, sino porque en la vida real les va a pasar, que van a cubrir algo y le dice, escribite una nota de 3000 caracteres, y no hay más espacio que ese. Si ustedes necesitan más espacio, hay que hablarlo con el editor de turno, porque puede pasar que fueron a hacer, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las entrevistas, que a veces se van más extensas y vale la pena y tienen que pedir más espacio, sobre todo en los medios de papel. En la web es un poco más libre eso. Sí, Joaquín. Profe, cuando le piden una redacción, por ejemplo, 2000 Mm. caracteres, ¿también cuenta la volante y la bajada con el título? ¿O es No, no, solamente el no, cuerpo de la se noticia? refiere al cuerpo de la nota. Se refiere al cuerpo de la nota. Igual la volanta y la bajada no debería llevar muchos caracteres, pero sí cuando te dicen 2000, son 2000 el cuerpo de la nota. Serían 2300, 2200 más o menos con volante y bajada. Los nombres propios, anoté, acuérdense de escribirlos bien, y siempre igual además. En algunos textos me encontré con Casale, con algún acento, con alguna S final. Ya sé que es un cuento, pero traten de, después en la vida real, con historias reales que van a narrar, no equivocarse en los nombres propios y además escribirlos en mayúscula, ¿sí? Siempre en mayúscula. Con el tema del apodo de Casale, estuvo bueno lo que le decían el viejo, les cuento para los que no lo escucharon, le decían, en ningún momento aparece el nombre, ¿sí? Decía el viejo Casale, ¿sí? Decía siempre el hincha que está narrando la historia. Viejo, así escrito, queda un poco despectivo porque es como un calificativo. Entonces yo les digo que es mejor el viejo Casale o el viejo Casale, en mayúscula como un apodo, como a quien le dicen, a mí me decían el Colo, a otro le dicen el gordo, el negro, el flaco, el viejo, el Tito, ese apodo en mayúscula. Para un artículo periodístico decirle a una persona mayor viejo, le decimos anciano, persona mayor, pero no el viejo. Entonces era mejor en mayúscula como apodo. Ahora, si ese apodo lo ponen entre comillas, antes siempre se ponía entre comillas, ahora está aceptado no usar comillas. Si lo ponen entre comillas, pónganlo entre comillas siempre. En el texto, en el mismo texto, siempre en mayúscula y siempre entre comillas, o siempre en mayúscula y nunca con comillas. Profe, ¿Sí? cuando no es conocido, entonces ponemos el apodo, como decís vos, y después aclaramos el nombre de la persona, Sí, podría ser así. Sí, o cuando se, no o es se conocido. podría o se podría poner el apodo nomás. No, no, siempre mejor primero el nombre completo de la persona. Acá no lo tenían ustedes, no lo tenían el nombre de Casale, pero primero mejor el nombre completo y después aclarar que lo apodan o lo apodaban el viejo, ¿sí? Si es Perfecto, alguien profe. famoso, el muñeco no. El muñeco directamente le pone Marcelo Gallardo y después pones el muñeco. Todo el mundo que lee la sección deporte de un diario sabe que el muñeco es Gallardo, entonces no hace falta. Pero en este caso, que no es una persona famosa, sí, está bueno aclarar que lo apodaban así. Igual, en muchos casos pusieron como lo conocían. Como lo conocían es el viejo, pero Casale no es que lo conocían así, se llamaba Casale, es como yo me llamo Clementoni, o sea, no es que me conocen como Clementoni. Entonces, cuando ponemos el viejo, como lo conocían, está bien, o como lo llamaban o como lo apodaban, pero Casale, ahí tenemos que correrlo, porque Casale no es que lo conocían por Casale, se llamaba Casale directamente. Eh, si va entre comillas en minúscula, no, Frank, en los apodos van en mayúscula, ¿sí? Sí, es como si fuera el nombre. Si, por ejemplo, en deportes ponemos el Ceneice, ¿sí? El elenco Ceneice.
Cuando es calificativo es en minúscula, cuando es el nombre propio, cuando el Ceneice lo usás en lugar de Boca, ¿sí? En vez de decir Boca ganó 2-1, decís el Ceneice ganó 2-1, ahí es en mayúscula. Si O decís el millonario. los jugadores millonarios es en minúscula, el millonario es en mayúscula. ¿Está bien? Lo único que no les corrijo yo es cuando dicen el rojo o el granate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad también es de color rojo, el rojo. Entonces es el apodo, el rojo es Independiente, pero a su vez Independiente es de color rojo. Entonces también va en minúscula. Profe, lo mismo puede pasar con por ejemplo, San Lorenzo, el Blaugrana, Azulgrana, también con Racing, la albiceleste, ¿lo mismo? Y sí, cuando hablamos de color, en realidad yo entiendo que lo dicen por el nombre del equipo y yo lo pondría en mayúscula, pero también es de esos colores, entonces pueden ir en minúscula, ¿sí? Puede ir en minúscula, porque es de ese color, ¿sí? Entonces está bien. Ahí me dice que Lucas Medina está en la espera del Zoom, pero yo no tengo clave, no hay, no está cerrado, no me aparece para que pruebe. Qué raro. A ver, Johnny. Bueno, igual ahora ya se termina esta sala y entramos de nuevo a la otra. Ahora que haga clic de nuevo en la próxima, pero es raro que no pueda. Estaba para avisar en el grupo por eso, pero no sé si tiene Porque el no link me o no. aparece para admitir a nadie. Yo lo tengo abierto como para que ingresen directamente. Es ¿Mismo raro. link, profe? Sí, sí, mismo link, mismo link. Sí. Por ahí ahora cuando entramos de nuevo puede entrar. Eh, Bien, seguimos con las correcciones. Los días y los meses, acuérdense que van en minúscula. Es un detalle, ¿no? Pero es, salvo las fechas patrias, 19 de diciembre es minúscula. 24 de junio, minúscula. Profe, la primera letra, ¿no? De lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Sí. domingo, van siempre, yo tengo entendido, ¿no? En mayúscula, ¿no? No, O se minúscula, pone en siempre minúscula minúscula. también. Siempre minúscula. Siempre minúscula. Salvo que sea la primera palabra de una oración, obvio, ¿no? Pero si no, siempre en minúscula. Días y meses. Pero cuando es una fecha patria, 25 de mayo, ahí sí. O el Estadio de Unión de Santa Fe se llama 15 de abril. Si me estoy refiriendo al estadio, es en mayúscula porque es el nombre del estadio. Pero si no, siempre en minúscula. ¿Sí? Hoy es 11 de junio. ¿Eh? Bien. Casale ya está. El dónde, que es dónde, es un adverbio de lugar. ¿Sí? Lugar. Entonces, el día donde. ¿Está bien o está mal el día donde? Mm, ¿No le falta el acento a dónde? ¿O me equivoco? No, no porque no es interrogativo. ¿el partido dónde? El día donde, el partido donde y el patio donde. ¿Cuáles están bien y cuáles están mal? ¿El día es un lugar? No, Está mal. Sería el el día partido creo que salió bien. en el que o en el. ¿El partido es un lugar? No. No, No. profe, el único que es un lugar es el patio. Muy bien, Meili. El Ah, patio es un lugar. Entonces, ¿el patio dónde? ¿Sí? Que se Pero, use profe, ¿no se no podría quiere decir que esté utilizar bien. en el partido, o sea, como un lugar? ¿Dónde estuviste en el partido o en qué lugar en el partido? No, igual yo acá me estoy refiriendo al mal uso del dónde, ¿eh? Hay varias maneras de Ah, ponerlo, Joaquín. Sí, como lo decís vos, está perfecto, pero pero usted eh, dijo que tenían que ser en el lugar que estaba bien utilizado. ¿No podrías ser como un lugar, por ejemplo, donde el partido? no porque el No partido sé no si me es un entiendo. lugar. El partido claro, Ah, se porque perfecto. juega en una cancha o en un estadio que sí son lugares.
o en un patio. Claro, otra cosa Pero- sería lleno en la cancha. exacto.